Que Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo, capítulo 3, de los versos del 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Daré lectura a la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este es un pasaje muy importante desde el punto de vista del gobierno de la iglesia. Trata del hombre al que la versión Reina Valera y muchas otras traducciones llaman el obispo, que sería mejor traducido por el supervisor. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que describen a los dirigentes principales de la iglesia, es decir, los encargados que se habían de encontrar en todas las congregaciones y de cuya conducta y administración dependía su buena marcha. Estaba el hombre llamado anciano, en griego es presbítero. El cargo de anciano es el más antiguo de todos los de la iglesia. Los judíos tenían sus ancianos y remontaban su origen a la situación en que Moisés, en su peregrinación por el desierto, nombró a 70 hombres para que le ayudaran en la tarea de controlar y cuidar al pueblo de Dios. Números 11:16. Toda sinagoga tenía sus ancianos, que eran los verdaderos dirigentes de la comunidad judía. Presidían el culto de la sinagoga, administraban reprensión y disciplina cuando era necesario, zanjaban los pleitos que en otros países se habrían llevado a los tribunales. Entre los judíos, los ancianos eran hombres respetables, que ejercían una supervisión paternal sobre los asuntos espirituales y materiales de cualquier comunidad judía. Pero los judíos no eran los únicos que tenían el cargo de anciano. El cuerpo rector de los espartanos se llamaba la gerusía, que quiere decir la junta de los ancianos. El parlamento de Roma se llamaba el senado, que viene de la palabra latina senex, que quiere decir un anciano. En Inglaterra, los hombres que se cuidaban de los asuntos de la comunidad se les llamaban aldermen, que quiere decir ancianos. En los tiempos del Nuevo Testamento, todas las aldeas de Egipto tenían sus ancianos que se cuidaban de los asuntos de la comunidad. Y los ancianos tenían una larga historia y tenían un lugar importante en la vida de casi todas las comunidades. Segundo, pero algunas veces el Nuevo Testamento usa otra palabra, episcopos, que se suele traducir por la palabra que ha dado en español obispo, y que quiere decir literalmente supervisor o superintendente. Esta palabra también tiene una historia larga y honrosa. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, la usaba para describir a los capataces, que estaban a cargo de las obras públicas y de los proyectos de edificación. Segunda Crónicas 34:17. Los griegos la usaban para describir a los hombres nombrados para ir de la ciudad madre a regular los asuntos de una colonia recién fundada en algún lugar lejano. La empleaban para describir lo que llamaríamos comisionados, nombrados para poner en orden los asuntos de una ciudad. Los romanos la usaban para describir a los magistrados nombrados, para supervisar la venta de los alimentos dentro de la ciudad de Roma.
Se usaba de los delegados especiales nombrados por un rey para ver qué leyes que había establecido se cumplían. Episcopos siempre implica dos cosas. Primera, la supervisión de algún área o esfera de trabajo. Y segunda, la responsabilidad o algún poder ante la autoridad superior. La cuestión es, ¿qué relación había en la iglesia primitiva entre el anciano, el presbítero, y el supervisor, el episcopos? La investigación moderna mantiene prácticamente unánimemente que en la iglesia primitiva, en la iglesia original, el presbíteros y el episcopos eran lo mismo. La base para esa identificación es la siguiente. Los ancianos se nombraban en todas las iglesias. Tras el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, eligieron, dice la palabra de Dios, ancianos en todas las iglesias que habían fundado. Hechos 14:23. A Tito se le instruye que nombre y ordene ancianos en todas las ciudades de Creta. Tito 1:5. Las cualificaciones de un presbítero y las de un episcopo son idénticas en todos los sentidos. Podemos verlo en 1 Timoteo capítulo 3 de los versos del 2 al 7 y en Tito 1 del 6 al 9. Al principio de Filipenses, de la carta de los Filipenses, Pablo dirige sus saludos a los obispos y los diáconos. Filipenses 1:1. Es totalmente imposible que Pablo no mandara saludos a todos los ancianos que, como ya hemos visto, había en todas las iglesias. Y por tanto, los obispos y los ancianos deben ser la misma clase de personas en la iglesia. Cuando Pablo estaba haciendo su último viaje a Jerusalén, mandó llamar a los ancianos de Éfeso para que se reunieran con él en Mileto. Hechos 10:17. Y en el curso de su conversación con ellos, les dice que Dios los ha hecho episcopoi para alimentar la iglesia de Dios. Hechos 20:28. Es decir, se dirige precisamente al mismo cuerpo de hombres, primero como ancianos y luego como obispos o supervisores. Cuando Pedro está escribiendo a los suyos, les habla como un anciano a ancianos. 1 Pedro 5:1. Y entonces pasa a decir que su función es supervisar el rebaño de Dios. 1 Pedro 5:2. Y la palabra que usa para supervisar es el verbo episcopein, del que se deriva episcopos. Toda la evidencia del Nuevo Testamento contribuye a demostrar que el presbítero y el episcopos, el anciano y el obispo o supervisor eran lo mismo y los mismos. Surgen dos preguntas. La primera, si eran lo mismo, ¿por qué se usaban dos nombres para designarlos? La respuesta es que presbíteros describía a aquellos dirigentes de la iglesia tal como eran personalmente. Se les llamaba ancianos porque eran ancianos. Eran los hombres más ancianos de la congregación, miembros respetados en la comunidad. Episcopos, por otra parte, describía su función, que era supervisar la vida y el trabajo de la iglesia. Una palabra describía al hombre, presbíteros. La otra, episcopos, describía su tarea, su función. La segunda pregunta es la siguiente. Si el anciano y el obispo eran lo mismo en un principio, ¿cómo llegó a ser el obispo lo que llegó a ser? La respuesta es sencilla. Era inevitable que el cuerpo de los ancianos requiriera y adquiriera un moderador. Era esencial que alguien asumiera la dirección, y eso fue lo que sucedió. Cuanto más organizada llegó a estar la iglesia, tanto más era normal que surgiera tal figura. Y el anciano, que sobresalía como dirigente, llegó a ser conocido como el episcopos, como el superintendente de la iglesia. Pero ha de notarse que era simplemente un dirigente entre otros dirigentes. Era de hecho
El anciano cuyas circunstancias y cualidades personales se combinaban para hacerle dirigente de la obra de una congregación de la iglesia cristiana. Se verá que el traducir episcopos por la palabra obispo en el Nuevo Testamento le da un sentido que no le corresponde. Es mejor traducirla por supervisor o superintendente. En este pasaje también es interesante además porque nos dice algo del nombramiento y los deberes de los dirigentes de la iglesia. Primero, se dice que se los apartaba oficialmente para su responsabilidad. Tito tenía que ordenar ancianos en todas las iglesias. Tito 1:5. Los encargados de la iglesia no eran nombrados en secreto. Se los apartaba a la vista de todos. El honor de la iglesia se ponía públicamente en sus manos. Segundo, tenían que pasar un periodo de prueba. Primero, tenían que ser aprobados. 1 Timoteo 3:10. Nadie construye un puente o una maquinaria con metal que no haya sido probado. La iglesia haría bien en ser más estricta en el periodo de prueba de los que son elegidos como dirigentes. Tercero, se les pagaba por el trabajo que tenían que hacer. El obrero se merecía su salario. 1 Timoteo 5:18. El dirigente cristiano no trabaja por el sueldo, pero por otra parte es el deber de la iglesia que le ha escogido para ese trabajo proveerle de los medios para subsistir, proveerle de los medios de vida. Cuarto, estaban expuestos a la crítica. 1 Timoteo 5, del 19 al 22. En la iglesia primitiva, los encargados tenían una doble función. Eran dirigentes de la iglesia, pero igualmente eran servidores de la iglesia. Tenían que dar cuentas de su administración. Ningún encargado cristiano se debe considerar libre de tener que rendir cuentas. Es responsable ante Dios y ante la comunidad sobre la que Dios le ha encargado presidir. Quinto, tenían la obligación de presidir las asambleas cristianas y de enseñar a la congregación cristiana. 1 Timoteo 5:17. El encargado cristiano tiene la doble obligación de administrar y de instruir. Bien puede ser que una de las tragedias de la iglesia moderna sea que la función administrativa haya usurpado el espacio de la función docente, casi totalmente, o viceversa, que haya docencia en la iglesia, pero que no haya una buena administración. Es triste ver que pocas personas se ocupan activamente de la enseñanza de niños y jóvenes en escuela dominical. Sexto, el encargado no tenía que ser un converso reciente. Se dan dos razones para esta norma. La primera está bien clara. Es no sea que se envanezca con un sentimiento de su propia importancia. La segunda no es tan clara. Es, como dice alguna versión, no sea que caiga en la condenación del diablo. Hay tres posibles explicaciones de esta frase tan extraña. Primero, fue por su orgullo, por lo que Lucifer se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Y esto puede ser sencillamente una segunda advertencia del peligro del orgullo. O puede que quiera decir que si el converso que se pone en un puesto de responsabilidad demasiado pronto llega a ser culpable de orgullo, le da al diablo una oportunidad de hacer sus acusaciones contra él. Un encargado de iglesia que sea muy engreído le da al diablo una oportunidad de sugerirle a los críticos de la iglesia: miren, ahí tienen a su cristiano, véanlo cómo es de engreído. Ese es su miembro, así son todos los dirigentes. La palabra diabolos tiene dos significados. Quiere decir diablo, y ese es el sentido en que la ha tomado la Reina Valera. Pero también quiere decir calumniador. Es de hecho la palabra que se usa para calumniador en el versículo 11.
donde se prohíbe a las mujeres que sean calumniadoras. Así es que esta frase puede querer decir que el converso reciente que ha sido nombrado para un cargo, como si dijéramos, se le crece la cabeza, da ocasión a los calumniadores. Su conducta indigna es una munición para todos los que están en contra de la iglesia. No importa cómo lo tomemos, lo importante es que un dirigente de iglesia presumido es una mala inversión para la iglesia. Pero desde que la iglesia lo descubrió, la responsabilidad del encargado no empezaba ni terminaba en la iglesia local. Tenía otras dos esferas de responsabilidad. Su primera esfera de responsabilidad era su propio hogar. Si no sabía gobernar su propia casa, ¿cómo se podía encargar de la tarea de gobernar la casa de Dios, la casa del Señor? 1 Timoteo 3:5. El que no hubiera conseguido hacer un hogar cristiano, no se podía esperar que consiguiera establecer una congregación cristiana. El que no hubiera instruido a su propia familia, está claro que no sería idóneo para instruir a la familia de la iglesia, a la familia de los hijos de Dios. La segunda esfera de responsabilidad era el mundo. Tenía que ser bien considerado por los de afuera. 1 Timoteo 3:7. Debe ser un hombre que se haya ganado el respeto de sus contemporáneos en los negocios de la vida de día a día. No hay nada que haya hecho más daño a la iglesia que los que son activos en ella, cuya profesión y vida social niegan la fe que profesan y los preceptos que enseñan. El encargado cristiano debe en primer lugar dar buen testimonio, ser una buena persona. Hermanos, que Dios les bendiga.